como que eso es murmurar, hermano. El término murmurar, para los que no saben, voy adelantando un pin mientras los servidores, el que no haya recogido su ofrenda, su diezmo, su donativo, levante su manito y diga: mire, yo quiero ofrendar, yo quiero diezmo. El término murmurar, para los que no lo saben, voy así como mientras tanto, no estoy en la enseñanza, bueno, quiero contextualizar, o mejor enmarcar, ahora que lo recordé. No sé si ustedes se acuerdan del término murmurar. Algunos no han escuchado el término murmurar. Desde el griego significa gongosomai. Desde el griego se describe como gongosomai. ¿Cómo? Gongosomai. ¿Qué significa sonidos guturales no entendibles? En otras palabras, como diría su papá o su mamá o su abuelo o su abuela, rezongones. ¿Cómo? A ver otra vez. ¿Cómo? Eso, rezongones. Eso significa el término murmurar, ¿no? Gongosomai significa rezongar. Y rezongar son esos sonidos guturales, ¿no? Hace referencia también a ese rezongamiento que afecta a las demás personas, que atenta contra su integridad en cuanto a identidad, en cuanto a autoestima, en cuanto a imagen. ¿Me estoy haciendo entender? Eso significa murmurar. ¿A qué papá le llama la atención que su hijo sea un rezongón? ¿A qué papá? ¿Algún papá le encanta aquí que su hijo sea rezongón? ¿Sí? ¿Al niño? ¿No? Su merced le permiten todo, parece. Bueno, a ninguno, la mamá le dijo, ni se le ocurra. A ninguno. ¿Conocen algún hijo rezongón? ¿Usted ha sido rezongón? ¿Alguien aquí ha sido rezongón? Aquí hay un hermano todo bonito que le digo, ¿conoce algún rezongón? Él no dice yo, sino dice sí, él. Amo la iglesia. Hermano, no hay nada más tenaz que un hijo rezongador, hermano. Vaya usted, porque yo, mándelo a él. No, hágalo usted. Otra. ¿Qué dijo? A ver, repita. No, nada. Ponen cara de corderos de Goya. Nada, yo no dije nada. Y las mamás tienen rayos X, ¿sabían? ¿Sí sabían? Las mamás son como unos escáneres vivientes. Ellas lo saben todo. Pero aparte de eso tienen unos oídos que captan a kilómetros de distancia. O sea, estas antenas de estos claros y todo esto son unas cosas a prueba, hermanos. Las mamás lo captan todo. Entonces tú puedes ir por la escalera descendiendo al primer piso y ella puede estar en la azotea, pero ella desde allá pregunta: ¿qué es lo que está diciendo? Repita, a ver, o bajo. ¿No? ¿Cierto? Las mamás tienen un poder, hermanos. Y es en las mamás, la verdad, porque a veces uno de papá pasa a veces como de menso, ¿no? Y uno dice, ¿pero cómo hizo? Y la mamá pregunta, ¿no? Y le dice a uno, ¿no lo escucho? Yo, no lo escucho. Yo lo escuché claritico, dice ella. ¿Y cómo hacen? Yo creo que no hay nada más terrible para este tiempo que el rezongar. Vaya usted, por favor, a la carta. Bueno, estamos en la carta de Santiago. Acompáñeme a la carta de Santiago, ahí donde usted está. ¿No? Acompáñeme a la carta de Santiago. Y mire lo que está diciendo Santiago en el capítulo 4, en el versículo 11 y el versículo 12. ¿Sí? Mire lo que dice. Dice, hermanos, ¿cómo está diciendo? Vamos por partes. Aquí vamos por palabras, ¿sí? Pastor, aquí en esta iglesia son así de escueleros. Sí, así somos de escueleros. Dice, ¿qué? Hermanos. O sea, ¿a quién se está refiriendo? A ver, pónganse de acuerdo. Uno dijo a él, el otro dijo a nosotros, vosotros, ellos, la iglesia. Otra vez, Santiago está diciendo, hermanos, ¿a quién se está refiriendo? A todos. ¿A todos quiénes? A la iglesia. Amén. O sea, a nosotros. Se está refiriendo a nosotros. Está diciendo, hermanos, mire lo que dice el apóstol. Hermanos,
No murmuréis, ¿no qué? Ahora, ese no es un imperativo. Ahí no cabe nada más. Es un imperativo y funge como un absoluto. Dice no. O sea que no hay ni la más mínima posibilidad de que se pueda practicar. ¿Qué no se puede practicar, Santiago? Preguntémosle. Hermanos, no murmuréis los unos ¿de quiénes? De los otros. O sea, está hablando que hay dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? Los unos y los otros. ¿Cuáles son esas dos partes? En este caso vienen siendo un ejemplo, yo y mi hermano y yo. ¿Sí me hago entender? ¿Vamos bien? Muy bien. Dicho lo anterior, continúa el apóstol, continúa Santiago en su carta y dice lo siguiente: el que murmura, ¿de quién? Del hermano, y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que juez. Y uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿qué? A ver, así altito. Pero tú, uy, como termina Santiago, ¿no? Como quien dice Santiago al final diciendo, ¿y usted quién se cree? ¿Quién se cree usted que es para juzgar? Ahora, ahorita vamos a ver el término juzgar desde el contexto del cual está escribiendo Santiago, porque no es el mismo juzgar al que nosotros vemos en otros apartes de la palabra. ¿Ok? Lo vamos a ver entonces. Dicho lo anterior, amados santos de Dios, creo firmemente y fielmente que para este tiempo, y aunque mucho se ha dicho y mucho se ha escrito sobre un flagelo malévolo, sobre un flagelo destructor, diabólico, venenoso, perniciosamente atractivo, ¿no será atractivo el murmurar? Pregunto, ¿es atractivo el murmurar o no? Lo he mencionado aquí en varias oportunidades. A ver, para el chismoso, el chisme es como un delicioso bocado. ¿Es como un delicioso qué? Bocado. Y murmurar hace referencia, permítame por favor, también ir al significado de murmurar, ¿sí? Para que nos vayamos familiarizando. Murmuración, habladuría, rumor, chisme, maledicencia, difamación, comadreo, cotilleo, patraña, comidilla, calumnia, desacreditación, susurro, rumorreo, cuchichar, rajar, rezongar. Wow. Alguien dijo, creo que califico en todas. Veámoslo a ver. Habladuría es murmurar. Rumor es murmurar. Chisme es murmurar. Maledicencia. Maledicencia no son vulgaridades ni palabras soeces. Maledicencia es decir mal del otro. ¿Sí me está haciendo entender? Maledicencia es murmurar. ¿Qué más? Difamación es murmurar. Murmuración es comadreo. Cotilleo, esto es cosquilleo al interior del oído. Increíble. Patraña, murmurar es comidilla, murmurar es calumnia, murmurar es desacreditar, murmurar es susurrar para desacreditar, murmurar es rumorreo. Murmurar en nuestro ámbito un tanto de lenguaje silvestre, un tanto de peñas altas, digámoslo así, o sea, agreste, vendrían a decir las abuelas, murmurar es cuchichar. ¿No escucharon nunca a su mamá o a su papá? Bueno, las mamás sobre todo utilizan estos términos, no las abuelas. ¿Qué es lo que cuchichan ahí? ¿No? ¿Nunca le dijo así su abuelita? A ver, ¿qué es lo que cuchichea? A mí hábleme de frente. ¿No? Eso es murmurar. Murmurar es rezongar, pero en nuestro término un tanto de nuestro lenguaje tórrido, un tanto calenturiento, diríamos que murmurar es rajar. ¿Es qué? Rajar.
Increíble. Me di a la tarea y hay alrededor de unos 12 o 13, ¿no? Pronombres o sinónimos que tienen que ver con el término. Sin duda alguna que este es un término, y este es un término que tiene mucha más amplitud, pero lo peor no es solamente el término, sino los efectos que causa semejante flagelo, semejante virus, semejante veneno. Este tipo de flagelos, de veneno, que es la murmuración, ha distorsionado gobiernos, ha afectado naciones, familias, matrimonios. Hermano, en todos los ámbitos, hermanos, en todos los ámbitos, en el ámbito político, social, económico, financiero, en todos los ámbitos ha existido la murmuración. Y eso trae unas consecuencias devastadoras. No hace mucho se dijo algo, a veces no quisiera tocar el tema, pero alguien dijo, mire, no más a la extracción de petróleo. Una experta, ministra, experta en minas, pero serán minas y esferos. Sigamos. Y a raíz de todo esto se creó algo que se llama el pánico económico. Y a raíz del pánico económico, ¿a qué no saben? Nuestro peso se devaluó, el dólar se fortaleció, la canasta familiar, pues obviamente se hizo más costosa, a eso se le llama inflación. Nuestro Producto Interno Bruto a raíz de todo esto, pues también descendió, lo que hizo que realmente se generara un pánico económico. ¿A raíz de qué? De una murmuración. Porque esta señora experta en minas y esferos, soltó algo así rápido, ligero. ¿Sí ven el caos, hermanos? Y así muchas situaciones. Estamos hablando de lo económico, de lo social, de lo financiero, de lo político, ni se diga, ¿no? Entre esta especie un tanto malévola, maquiavélica y destructiva, sí que pulula esto. Y podríamos rajar de ellos, ¿sí? Podríamos rajar aquí porque a quien no le gusta rajar. Pareciera que es el deporte nacional. Rajar, jugar al tejo y rana es el deporte nacional. Pareciera que así como se declaró el tejo deporte o patrimonio cultural colombiano, pareciera que el chisme está a punto de ser nombrado igual, ¿no? Patrimonio, ¿no?, de la humanidad. El murmurar, el señalar a otros, el criticar, el rajar. Amados santos de Dios, y aquí nos quedaríamos, permítanme la expresión, rajando de lo que está afuera. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay una triste noticia. Este flagelo también ha infectado la iglesia. Este flagelo, este mal, este virus también ha hecho estragos al interior de las iglesias. Vi un datico, me lo traje acá, de alguien que lo escribió, de una historia. Lo menciona este hombre en un pequeño pueblo en Dakota del Norte. Una joven madre, su joven esposo con sus 2 jóvenes hijos. Este hombre procuraba siempre llegar muy temprano, tener tiempo con sus hijos en el patio trasero, jugar con ellos, disfrutar con ellos, mientras mamá siempre contemplaba, dice este hombre, con feliz sonrisa lo que pasaba entre papá y sus 2 hermosos hijos. Pero un día, un chismoso del pueblo empezó y comenzó a difundir una historia diciendo que el padre le estaba haciendo infiel a la esposa. Una historia realmente sin fundamento alguno, pero que con el tiempo llegó a oídos de la joven y dichosa madre, quien no pudo soportar ciertamente por lo entrañable, por lo leal y por su fidelidad, pero sobre todo por lo que le expresaba a su fiel esposo. La razón, un día abandonó el trono de la mente de esta joven madre. En otras palabras, amados santos, la joven madre perdió su juicio, perdió su razón. Y el padre un día llegó a su casa como de costumbre,
No encontró respuesta alguna de sus hijos ni de su joven esposa, pero sí abajo en el sótano encontró los 3 cadáveres colgando de una viga en su casa. Enferma esta joven madre y desesperada se había quitado la vida y le había quitado la vida a sus hijos y se había quitado la vida. En los días siguientes salió a la luz la verdad de lo que había sucedido. Nada era cierto. La lengua de un chismoso había creado una historia falsa y se había dado como consecuencia una tragedia terrible. Y puede eso ocurrir con la iglesia, hermanos. Puede ocurrir con la iglesia. Y al siguiente domingo seguramente usted, amado hermano, santo y santa de Dios, no encontrar cadáveres colgando aquí en la iglesia, pero sí por ahí sus puertas cerradas por un enviado del diablo llamado chismoso. Cuando preparaba la enseñanza yo decía, pero mucho se ha dicho, Señor, sobre la murmuración. ¿Yo por qué voy a insistir en esto? Es necesario. Es necesario, amados santos, insistir en esto siempre. Y acudí a una frase de un hombre del siglo XVIII con respecto a la murmuración. Me llamó poderosamente la atención, me dio escalofrío, pero después cuando la logré digerir bien me reí y dije, sí, definitivamente es lo que hay que hacer. Dice este hombre del siglo XVIII, memorable escritor, gran predicador. Dice este hombre, pensé que el viejo hombre había muerto. El viejo hombre, el criticón y el murmurador. Pensé que había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Ahora tengo que matarlo todos los días, a ese murmurador y criticón. Amados santos, nada es más terriblemente dañino para la iglesia que la murmuración. En la iglesia, como en una batalla, este virus, este flagelo de la murmuración ha cobrado vidas espirituales, bajas espirituales, de creyentes recién conversos que un día volvieron atrás porque fueron alcanzados por los dardos mortales del flagelo de la murmuración llevada a cabo por lo que yo he denominado embajadores del diablo, porque eso es un murmurador, un embajador de Satanás. Y para nada ha sido difícil, en cuanto a este flagelo se refiere, dejar caídos en la batalla muchos creyentes. Y ni qué decir la caída en medio de este trasegar cristiano de inmaduros, porque los inmaduros son el bocado predilecto de la murmuración y de los embajadores de Satanás. Esos inmaduros, un día cuando prestan su oído al susurro pernicioso, al susurro vicioso, venenoso, malévolo de estos embajadores del diablo, estos inmaduros abandonan. Pero no solamente abandonan su fe, sino que se convierten en una cofradía diabólica implacable, como en una sociedad del mismo infierno, para arrasar, para acabar, para destruir, para descuartizar corderos, soldados, en este caso creyentes, no importando el costo. Amados hermanos, nada podrá ser más detestable y aborrecible que el flagelo, que el virus de la murmuración. Y es que la murmuración no respeta, hermanos, ni condición, no respeta en absolutamente nada. Puedes ser tú el más virtuoso de los virtuosos. Me traje un libro, porque es que muchas veces mencionar libros para muchos es muy fácil. He visto mucho predicador mencionando libros, pero no sé cuántos realmente hayan leído. No quiere decir que no sean buenos predicadores, ni más faltaba. Pero me traje un libro, le pedí a mi hijo que me lo, se llama Hanlep.
Ay, pastor, ¿qué tiene que ver William Shakespeare con la vida cristiana? Ay, cálmese, hermano. Esto para mencionarles que aún hombres tan históricos y considerados unos prodigios en la literatura, también escribieron sobre la murmuración. Increíble. Esta es una gran obra realmente. Si usted va a leer algo, lea la Biblia mejor. Que no le queda tiempo para estudiar aquí el método, ahora sí va a estudiar, hágame el favor. Pero bueno, permítame leerle lo que se dice en esta tremenda obra de William Shakespeare, Hamlet, ¿no? Y cómo Laertes le habla a Ofelia, su hermana. Y Laertes le dice a Ofelia, su hermana, ¿no? Voy a leer unas cursivas de este lado y aquí leo el texto como tal. Le dice Laertes a su hermana, le dice lo siguiente como advirtiéndole, ¿no? Le dice, aunque vos seáis casta como el hielo y tan pura como la nieve, no escaparás de la difamación, de la murmuración. Permítame leerle entonces desde la misma obra, acto 3, escena 1. Dice así: cuidado, Ofelia, ten cuidado, hermana mía, mantente en retaguardia del cariño, no te expongas al peligro del deseo. La más recatada, esto es la más virtuosa, se prodiga si a la luna revela su belleza. Ni la virtud escapa a la calumnia. Y continúa. El gusano estraga los renuevos antes que florezcan. Y en la aurora y el fresco rocío de nuestros años es cuando las plagas más corrompen. ¿Sabe cómo denomina el hermano de Ofelia, en este caso Laertes, a la murmuración, a la calumnia, a la difamación? ¿Sabe cómo la denomina? Una plaga. ¿Una qué? Una plaga que, escuche, estraga los renuevos antes que florezcan. Amados santos de Dios, y no solamente haría referencia yo a autores literatos, sino también a filósofos, a economistas, sociólogos, politólogos, teólogos, que definitivamente tendríamos un punto ciertamente con la misma perspectiva. La murmuración es una plaga. Amados santos, cuando en su momento unos monjes medievales, porque salió de ahí, compilaron una lista de los 7 pecados capitales, hablaron de ellos y fueron descriptivos en cuanto a ellos: el orgullo, la codicia, la lujuria, la envidia, la gula, la ira y la pereza. Alguno dirá: oiga, pastor, no incluyeron el difamar ni la murmuración. ¿Saben por qué no se incluyó? ¿Saben por qué no se tuvo en cuenta? Porque pareciese que desde ese tiempo hasta ahora es algo normal. Normal. No se considera un pecado capital. Pero esto para Shakespeare, esto para estos monjes, pero ¿qué dice la Biblia con respecto a la murmuración y cómo la ve Dios? Tal vez para Shakespeare y el hermano de Ofelia es una plaga. Tal vez para los monjes se ha convertido en su deporte nacional. Pero para Dios, ¿cómo la ve Dios? Acompáñeme a Proverbios capítulo 6, versículo 16. Mucho se ha escrito sobre este tema, mucho se ha predicado, pero vayamos a las Escrituras y desenmascaremos a semejante plaga horrenda y asquerosa. Dije Proverbios 6, 16.
Sí, Proverbios 6, 16. Y vamos a leer hasta el 19. ¿Me acompañan? Ya les mencioné un literato, ¿cierto? Renombrado. ¿Alguien tiene alguna duda sobre semejantes géneros literarios? No. Les mencioné unos monjes tibetanos. Sí. Ok. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que cuenta para nosotros? Lo que vale para nosotros, no lo que dice Hamlet ni el hermano de Ofelia en Hamlet. Lo que cuesta para nosotros no fue lo que determinaron unos monjes tibetanos. Lo que cuenta para nosotros es lo que Dios dice en su palabra de cómo Él ve la difamación, la murmuración. Veamos a ver. 6 cosas aborrece Yahvé el Señor nuestro Dios. Y aún 7 abomina su alma. Paremos acá, voy por partes. 6 cosas aborrece Yahvé el Señor nuestro Dios, ¿sí? Dice, y aún, o sea, está sumando. A ver acá. ¿Dónde está nuestra niña de las matemáticas? Que es que esa luz me tiene. No la veo, la niña que dijo, le dije 11 menos 8 y dijo, siguen los mismos 11. No la veo. Bueno, ok, no está nuestra niña genio. Ok, después se las presento. Bueno, 6 cosas aborrece Yahvé nuestro Señor y Dios. Y aún, o sea, está sumando una. ¿Y eso cuánto da? 7. Abomina pero escuche, ese aún o ese más abomina su ¿qué? Su alma. Vamos a ver. Sígame ahí en el texto. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. ¿Y qué? ¿Qué ocurre con eso? Lo abomina. ¿Qué dice? Lo abomina Dios. ¿Y sabe qué dice? Hay un término ahí que dice aborrece. Dice 6 cosas aborrece, pero dice, escuche, y aún 7 abomina. El término abominar significa condena. El término abominar significa maldice, aunque Dios no dice que es un maldiciente, pero Dios está en contra absolutamente ¿de qué? De la calumnia, de la murmuración, de la difamación. Y escuchen lo siguiente, amados santos. Este término acá, amados santos, no lo podemos pasar por alto. Está en el versículo 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. La difamación, hermanos, a pesar de lo despreocupado hoy de nuestra sociedad, porque consideran que difamar es normal, sin embargo existen unos abogados y un pool de abogados especialistas en colocar demandas cuando se trata de difamación. La pregunta es, si es tan importante para la sociedad y colocan y ponen bufetes de abogados para defender su buen nombre, ¿no será entonces un tema delicado para Dios? Absolutamente sí. Es un tema muy delicado para Dios, porque la difamación ataca la dignidad de las personas, denigra de su personalidad, destruye su reputación que es su preciado bien terrenal, como lo describe el proverbista en Proverbios capítulo 22, versículo 1. Dice la palabra del Señor: de más estimas el buen nombre que las muchas riquezas. De más estimas el ¿qué? El buen nombre. Y la murmuración, la difamación ataca la principal de las riquezas del ser humano: su buen nombre. ¿Su buen qué? Nombre. Amados santos de Dios, hoy es como generalizada y apenas se puede notar, incluso apenas, si al caso, se puede como comprobar. Sin embargo, la difamación es como ese virus silencioso, asesino, que no muestra ningún tipo de alarma, pero que cuando la iglesia se da cuenta ha causado mucho mal.
Es como un cáncer, hermano, silencioso. Hemos tenido la profunda desdicha de que a familiares nuestros muy cercanos, queridos, se les diagnostique cáncer. Y cuando se les diagnostica cáncer de familiares queridos muy especiales, el médico ya ha dicho: no hay nada que hacer, tratamiento paliativo en casa. Pero ¿cómo así? Si lo único que estaba haciendo era tosiendo. Pero ¿cómo va a decir usted? ¿Sí? Así es la murmuración, hermanos. Cuando se da cuenta, ha permeado todos los miembros vivos y activos de la congregación del cuerpo de Cristo. Y así ocurre también al interior de las familias. Y así ocurre al interior del matrimonio. Y así ocurre entre padres e hijos, entre hermanos. Mire, no hay nada más horrendo de verdad, y es lamentable, que hermanos en conflicto por herencias. Ahí la murmuración parece como entronarse. Y ni qué decir en otros ámbitos de la vida familiar. Pero así obra la murmuración, hermanos. La murmuración, a la verdad, no es solamente un pecado devastador, sino que es un pecado, como yo lo he denominado, un pecado, permítame en el término, ubicuo. ¿Sabe qué significa ubicuo? Que está presente en todas partes. Yo creo, no quiero cometer una herejía, así que por favor compréndanme un poco lo que quiero decir. ¿Dios es omnipresente? ¿Sí o no? ¿Está presente en todas partes? Parece que algo semejante a su omnipresencia es la murmuración. Está en todas partes, en todos los ámbitos. Hace presencia en todas partes y corre de una manera vertiginosa, con el ánimo de ¿qué? De dañar, de destruir, de acabar. Aún, como le advierte su hermano a Ofelia, aún y hasta el más virtuoso no se escapa de esto. Aún y hasta la damita más virtuosa, ¿no? Tenemos unas damitas virtuosas, jovencitas virtuosas, no se escaparon de la murmuración, de la difamación. Las tildaron a través de un correo de hipócritas, de un poco de cosas absurdas. Nadie se escapa de la difamación, aún de la más virtuosa. Ya hoy el tema pasa mucho más allá: difamación, murmuración, bullying, ¿no? Aun cuando una damita, que ni se le ocurra a la damita en la sociedad en la que vimos decir que es virgen, porque se hace presente la difamación, la murmuración, el bullying de la peor de las formas y de las maneras. Cuando ser virgen se considera una virtud, pero miren, aún ni las más virtuosas, le dice el hermano a Ofelia, aún ni la más virtuosa escapa a la difamación, que viene siendo como una plaga que acaba con los renuevos. Amados santos de Dios, la Biblia tiene mucho que decir acerca de la difamación. El Antiguo Testamento denuncia el pecado de calumniar a Dios o a los hombres muchas veces más de lo que lo hace con respecto a cualquier otro pecado. Y empieza desde Levítico capítulo 19, versículo 16, donde Dios le ordena a su pueblo y le dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. No me mire, vaya a la Biblia, porque de pronto está: ay, pastor, me está diciendo chismosa. Yo no sé, hermana. Ay, usted está haciendo la predicación para mí. Le dije: hermana, no me queda tiempo para usted. ¿Sí me hago entender, hermano? Levítico capítulo 19, versículo 16. Mire lo que dice la palabra del Señor. No atentarás contra la vida de ¿quién? Perdón, 16 dije, ¿no? Ay, discúlpeme, estoy leyendo 19. Levítico 19, 16. Ya lo tengo, ya, muy bien. Ya. Uy, qué acuciosos, qué teólogos. Pero gloria a Dios que no comen vidrio, que no pasan entero. Me alegra mucho. ¿Cómo dice ahí, versículo 16?
De vez en cuando se te antoje, cuando se te da la cana, por si al caso, tal vez, quizá, quién sabe, puedes chismear entre tu pueblo, no hay ningún problema. ¿Cómo dice? A ver, ¿cómo dice? Ahora, así dice, no andarás. ¿Dice así? A ver, una vez más. ¿Cómo está escrito? ¿Cómo empieza eso escrito? ¿Cómo? Otra vez. ¿Cómo empieza? Y ese no está ¿cómo? Ay, pues obvio, pastor, punto seguido, punto aparte es mayúscula. Si es punto aparte y mayúscula, y el Señor quería que fuese en mayúscula, el no, es porque es un mandato, es una orden. Entonces, ¿cómo empieza? Otra vez. Otra vez. Ay, no me traigas a iglesia todos escueleros. Así es como aprendemos. Otra vez, ¿cómo? O dice no o no respondo. A ver, 2, 3. Voltea a mirar al que tiene a su lado. Yo sé, Señor, que este pueblo quiere que yo parta. Pero añádame unos días más, Señor, a pesar de lo que ellos quieren. Otra vez, mira al que está a su lado y dígale, tranquilícese, hermana. Tranquila. No es para tanto tampoco. Otra vez, mira al que está a su lado. Ok. ¿No qué? No andarás, ¿qué? Chismeando entre tu pueblo. Increíble, ¿no? ¿Sí lo habían visto o no? Ay, es que la palabra chisme, ¿dónde dice, pastor? ¿Dónde dice que echarse una es pecado? Ay, es que son bien rechismos. Perdón, son bien simpáticos. No andarás chismeando entre tu pueblo. ¿Sabe? Porque la característica verdadera de uno como creyente, ¿sabe cuál es, hermanos? No calumniar. La característica de uno, hermano, como creyente, es no qué, calumniar, no chismear. ¿Sí? Mire lo que dice el Salmo 15. Acompáñeme al Salmo 15, versículo 3. Vaya usted apuntando ahí, que eso le va a servir para sus comadres. Cuando vaya y diga, ay no, comadre, ¿sabe que a mí no me venga con eso? Mire lo que dice la Biblia, vea, comadre. ¿Sí? Cuando venga su comadre y le diga, comadre, ¿le suena? Mire lo que dice, 15:3. ¿Qué dice? Vamos a leerlo desde el versículo 2. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche contra su vecino. ¿Quién es ese? Escuche, responde el salmista en el versículo 1. Mire la respuesta, no lo lea con interrogación. Ese es quien habitará el tabernáculo de Dios, quien morará en su monte santo. Wow. ¿Se la aprendieron? ¿Por qué? ¿Por qué miran así? ¿Se la aprendieron? Amados santos, así que cuando su comadre venga y le diga, comadre, uy, ya como que le suena a uno, ¿no? Yo esto lo he enseñado cantidad de veces, hermanos. Pero hoy quiero enseñarles desde el mandamiento, desde los 10 mandamientos. Pero escuche, cuando venga esa comadreja, ay Señor, guárdame, amén. En fin, este tipo de embajadora de esta plaga, recuerden que plaga lo llamó así, ¿quién? ¿Se acuerdan quién lo llamó? O sea, no estoy diciendo nada indebidos. Cuando le leí Hanlep era como para, digamos, chicanear un poco con el buen lenguaje. Pero así dice, ¿no? Plaga. Dice Shakespeare, plaga. ¿Sí o no? Cuando venga esta embajadora de esa plaga a decirle, comadre, uy, aquí hay unas hermanas que ya están, cuente, pastor. Comadre,
Ya de hecho la hermana está mirando eso, que os sueltes. Pastor, me voy a envenenar si no cuentan. Suéltelo. Comadre, y eso le entra a una hermana como un fulor, como un calor. No, de esos calores, no exactamente de los que acostumbran las mujeres, sino de esos otros calores febriles, calenturientos, terribles. Comadre, es que como le dijera, ya la hermana dice, suéltela, suéltela. Es que a ver, comadre, para que oremos. Se lo digo para que, ¿no? Para que oremos. A ver, cuente, comadre. Le provoco un tito. ¡Ay, no! ¡Cuente! Lo que pasa, comadre, es que, como le dijera, le tengo la última. Uy, la hermana ya está aquí que se para. Pastor, le doy una ofrenda, pero suéltela. Suéltela, pastor, y le diezmo. Comadre, si le contara, uy, eso es como una punzada en el corazón, ¿no? ¿No? Fue lo mismo que hizo la serpiente con Eva. Lo primero que hizo la serpiente con Eva fue denigrar de la imagen de Dios. Punto 1. Lo que hace la murmuración es denigrar de la imagen de Dios. Le voy a explicar por qué. Porque ustedes y yo fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando tú denigras, cuando tú murmuras, cuando tú difamas a tu hermano, estás denigrando, difamando y murmurando del mismo Dios. ¿Se acuerda de Ofelia? Ay, sí, hermana, ¿qué pasó? La hermana de Hamlet. Sí, pastor, de la que escribió Shakespeare. Ay, sí, hermana, ¿qué pasó? Parece ser que tiene mozo. Porque ¿de dónde entonces sacó esa plata para montar ese salón de belleza? Hermano, ¿ustedes creen que no es así? Y al interior de la iglesia es peor, hermanos. Es peor, hermanos. Entonces, santos de Dios, lo primero, escuchen, que la murmuración trae consigo, y vamos a ver 4 perspectivas de las que trae la murmuración consigo. Ya les hablé de la primera, pero voy por partes. Déjenme ir por partes, por favor. Mire la primera de las perspectivas o del pensamiento, ¿no? Con respecto a la murmuración. Mire lo que dice. En el capítulo 4, en el versículo 11, dice el apóstol, dice Santiago: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, y la ley juzga la ley. Escuche, aquí 3 veces se repite el término, ¿qué? Hermanos. O sea, está diciendo y nos está recordando que lo que tenemos nosotros, aparte de tener comunión por nuestra fe y la sana doctrina, tenemos un vínculo familiar. ¿Un vínculo qué? Familiar. Porque somos hermanos ¿en qué? En Cristo. Entonces, cuando tú difamas, no estás difamando de un miembro de la iglesia, estás difamando de un familiar tuyo en Cristo Jesús. ¿Vamos bien? Sí, el primer aspecto. Así que a ser muy cuidadosos. Estás difamando no de un miembro de iglesia, sino estás difamando, estás criticando, ¿no? De un familiar tuyo en Cristo Jesús. Por eso Pablo advierte a los Gálatas y dice: no se muerdan, no se coman los unos a los otros. Y les advierte en Gálatas 5:15, les dice: mirad que también no se consuman unos a otros. ¿Sabe por qué se lo decía Pablo? Porque él conocía el poder de la murmuración. Él sabía lo que habían murmurado con respecto a su apostolado. Por eso la primera carta
y la segunda carta a los Corintios. La segunda para ratificar su apostolado, porque estaban ellos murmurando y poniendo en duda el apostolado de Pablo. La primera carta para rebatir Pablo lo que estaban murmurando en esa época con respecto a la resurrección de Cristo. Pablo sabía y tenía claramente lo que podía producir terriblemente la murmuración. Mire, hermano, si tú ves a tus hermanos en Cristo, si tú ves a cada uno de los creyentes como escogidos por Dios desde antes, desde la fundación del mundo, por quienes Cristo murió, y tus hermanos que son amados, que son exaltados por Dios, y con tus hermanos con quien pasarás la eternidad en Cristo, si tú tienes claro esto, amado santo, buscarás siempre honrar a tu hermano, cuidar a tu hermano, no mancillar la imagen de tu hermano, sino al contrario, los amarás y los protegerás, y para ello te alejarás de la murmuración. Hermano, estamos para cuidarnos unos y otros, no para destrozarnos. Cuando un hermano venga o una hermana venga chismorreando de esta otra hermana, llame a esa hermana y confróntela y dígale: usted me está diciendo esto de ella, y así tú aniquilas semejante virus. Pero no permitas que eso siga corriendo. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? Porque son tus hermanos, ustedes son mis hermanos. Y tenemos que guardarnos y cuidarnos como hermanos santos en Dios. Y el primer paso para evitar el pecado de la murmuración no es mantener sellados nuestros labios, porque algunos dicen: no, yo no digo nada, yo no digo nada. No, ese no es el remedio efectivo. El remedio efectivo no es mantener sellados nuestros labios, sino tener pensamientos correctos, íntegros hacia mis hermanos. Porque tú puedes tener los labios cerrados, pero puedes tener sentimientos guardados, incorrectos hacia tus hermanos. Y aunque escuchen, tú guardes tus labios, te voy a recordar algo: lo que guardes en tu corazón lo escudriña y lo juzga Dios. ¿Vamos bien? Sonría, que Cristo le ama. Muy bien. Ahora bien, ese término ahí, ¿no?, que sí quiero que lo tengamos muy claro, ese término ahí de murmurar, escuche, tiene que ver con también cómo nosotros de alguna manera nos guardamos incluso de esas, ¿cómo diríamos?, murmuraciones que yo he denominado como almáticas. ¿Murmuraciones qué? Almáticas. ¿Cómo es esto, pastor? Una murmuración almática. Yo he puesto siempre la analogía como la del pato, ¿no? ¿Han visto los patos? ¿Sí los han visto? ¿Sí? Ustedes ven los patos y uno los ve como... A mí me llama mucho la atención ver un pato cómo se desliza por la superficie del agua, ¿no? Parece ser como si una fuerza especial del cielo lo empujara y él como que fuese así, ¿cierto? Todo así, no en marihuanao, sino sobre la superficie del agua. Si tenga cuidado, hermano, hermana, sobre la superficie del agua. Y ustedes dicen: oiga, como chévere el pato, ¿no? Va como... No, chévere no. Aunque usted no lo crea, el pato se está esforzando, porque él va por la superficie del agua, sí, ¿sí? Pero como hace una hermana por ahí, hace... sí, se le vale, hermana, se le vale. Va así el pato, por debajo del agua. Se tiene que estar, ¿qué? Moviendo. Así es la murmuración almática. Tal vez por fuera usted se vea el marihuanao no, sino como el pato. Sí, sí. Pero por dentro, ¿sabe qué está haciendo así? ¿Sabe qué? Está, vea. Uy, está por dentro, está que... Uy, está que... Uy, sí, uno dice: ¿a qué horas? Sí, como la tribu de Dan. La tribu de Dan, ciertamente algunos escritores, autores,
que logran dar la interpretación de la tribu de Dan en Génesis capítulo 49, cuando lo menciona y se menciona a Job, y Job lo menciona como la tribu de Dan, quien será como serpiente a la vera del camino y como víbora, ¿no? Serpiente a la vera del camino y como víbora que hace retroceder al jinete. Así lo menciona la tribu de Dan. ¿Sabe? Los danitas son esa tribu que ya en Apocalipsis 7 no aparecen. Por una razón, porque hicieron tropezar a sus hermanos. Y los hicieron tropezar a partir de la murmuración. Y los hicieron tropezar. ¿Por qué es de la murmuración, pastor? Si no lo describe, escuchen. Porque llevaron al pueblo a través de habladurías a que adoraran otros dioses. Fue la primera tribu idólatra. ¿Y sabe a través de qué lograron desviar a sus hermanos o a los de la tribu? A través de la murmuración. Lo que era supuestamente una virtud, que era serpiente y víbora, que era una virtud, ¿sí?, para la guerra, para defenderse de sus enemigos, se convirtió en un flagelo para desviar a la demás tribu, a los demás miembros de la tribu, a la idolatría. Entonces, ¿cómo se porta un murmurador? Como una serpiente a la vera del camino, como una víbora que hace retroceder al jinete. Y no me digan que la murmuración no ha hecho retroceder a muchos. Ha hecho retroceder a muchos. Así que, amados santos de Dios, estamos llamados, amados santos, a evitar por sobre todas las cosas la murmuración, pero desde nuestro ¿qué? Corazón. Mire la murmuración, amados santos, cómo intenta operar. Primero, ya vimos que denigró la imagen de ¿quién? De Dios. ¿Sí? ¿Ya lo vimos? ¿Sí? Lo otro que vimos es con respecto a los hermanos. ¿Sí? Hermanos, no murmuren, ¿cierto? Lo otro con respecto a la murmuración es cómo la murmuración nos saca de la perspectiva correcta de la ley. ¿Nos saca de qué? De la perspectiva o del pensamiento correcto de la ley. Mire lo que dice en el versículo 11. Escuche, en la parte B. Dice, escuche lo que dice. Pero dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano. Bueno, aquí el término juzgar, ¿no? Amados santos de Dios, el término juzgar, aquí el término no se refiere a juzgar, no se refiere como a hacer una evaluación juiciosa. Porque podemos juzgar. Sí podemos juzgar. ¿Cómo? Con santo juicio. Cuando la palabra dice no juzguéis para que no seáis juzgados, está diciendo no señales una conducta incorrecta que tú practicas. ¿Sí me hago entender? Pero tú sí puedes señalar una conducta incorrecta, puedes juzgar, o sea, puedes señalar, puedes corregir una conducta incorrecta. Eso sí lo puedes hacer. Pero aquí el término juzgar es crino. Crino significa condenar. O sea, no condenes. Y el término condenar aquí del crino hace referencia a la murmuración. No hables mal del otro. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Sí? Las palabras no siempre significan lo mismo de acuerdo al contexto en el que se esté enseñando. ¿Voy bien? ¿Sí? ¿Claros? Entonces, escuchen lo siguiente. Con respecto a la ley, mire lo que dice la palabra. Dice, con respecto al murmurador y la ley, y su perspectiva a la ley. El murmurador dice, murmura de la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que, hágame el favor. Voy a tratar de explicarlo, que a veces se queda volando. Voy a tratar de explicarlo de la mejor forma. Mire, hermano, dentro de la línea de pensamiento de Santiago, Santiago está diciendo, no, que hay una esencia que es clave, que es amar a los demás. Es muy claro dentro de la línea del pensamiento, de lo que Santiago está tocando. Hermanos, no murmuréis, hermanos, guárdense, hermanos, cuídense, ¿no? En otras está diciendo Santiago, mire, tienen que amarse. Y la murmuración muestra falta de amor por otros. Entonces la murmuración es una violación ¿de qué? De la ley. La ley
es el amor, es la expresión de Dios dada para nosotros de cómo amar a los demás. ¿Me hice entender? Eso es la ley. Se lo explico de esta manera y acompáñenme a Éxodo 23 y lo voy a explicar mandamiento por mandamiento de cómo es la expresión de Dios para nosotros para que amemos ¿a quién? ¿A quién? Porque es que, ok, muy bien, porque es que ¿qué ocurre? Vemos la ley o los mandamientos de Dios como prohibiciones. Y realmente lo que el Señor propone y establece a través de los mandamientos, es que nosotros amemos ¿a quién? Al prójimo. Sus no son ciertamente para que ¿qué? Diga, para que amemos. ¿Para que qué? Vayamos al primer mandamiento. Vaya a Éxodo 20, versículo 3. ¿Sí? ¿Me acompañan? Dice el primero, ¿qué dice? No tendrás dioses ajenos delante de ¿quién? De mí. Mire, escuche. Muestra que el amor aquí no es inconstante, sino que aquí lo que se refleja es un amor resuelto, consagrado, leal. ¿A quién? A Dios. Primer aspecto. Cuando dice, escuche, no tendrás dioses ajenos. El Señor diciendo en ese no, me amarás primero a mí. Bajo cualquier circunstancia o afecto, tu amor será constante. Tu amor será resuelto, tu amor será consagrado y leal. Segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Describe por otra parte la fidelidad de ¿qué? Del amor. ¿La fidelidad de quién? Del amor. El amor no solo es leal en actitud, míreme acá. El amor no es solo leal en actitud, sino fiel en conducta. ¿Me hice entender? No es solamente decir que soy leal, sino que tengo que reflejarlo a través de mi conducta. Dijo alguien en su momento, la mujer del César no solamente debe expresar que lo ama, se lo tiene que demostrar. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Revela que el amor debe ser respetuoso. O sea, tomar el nombre del Señor para vanidad es un completo irrespeto. Vamos con el cuarto mandamiento. Acuérdate del día del reposo, ¿para qué? Como dice ahí, ¿me están siguiendo o no? ¿Sí? Versículo 8. Muy bien. ¿Para qué? Escuche, está hablando en el cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. No está hablando de que guarde las fiestas. Acuérdate. Me acordé de una preciosa hermana que iba a santificar las fiestas. Yo, ay Dios, que la santifique Dios. El cuarto mandamiento, acuérdate del día del reposo para santificarlo. ¿Sabe qué significa acordarse del día del reposo para santificarlo? Describe ciertamente, de alguna manera, amados santos de Dios, como esa intimidad de amor, como ese tiempo de consagración. Por eso este tiempo es ¿de qué? De intimidad y ¿de qué? De consagración. El quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh tu Dios te ha dado. Ahora, sí revela ciertamente que debemos de tener amor a nuestros padres, pero lo que revela aquí es que el amor debe ser sumiso a la autoridad. Porque hay unos padres y los padres reflejan autoridad. Así que los creyentes, nosotros, cada uno de nosotros, por supuesto que tenemos que someternos a Dios. También, como escribió Pablo, someternos unos a los otros en el temor a Dios, como está escrito en Efesios capítulo 5, versículo 2. Dicho esto, vamos al sexto mandamiento. No matarás. Ese no matarás no es solamente un acto de violencia para quitar la vida. Ese no matarás expresa el valor que el amor le da a los demás. ¿Me estoy haciendo entender?
Hermano, y un murmurador se convierte en asesino. Puede matar a otro. ¿Me estoy haciendo entender, santos de Dios? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Les suenan los 10 mandamientos o no? Dijo, ay sí, pastor, ahora que vi la película en Semana Santa. Estudie la Biblia, hermano. Todavía viendo a Greta Garbo y a Brigitte Bardot haciendo el papel de la Virgen del Carmen. Muy bien. El 7º mandamiento, no cometerás ¿qué? Muestra, ahora, sí con respecto al adulterio, la infidelidad conyugal y todo eso. Ok, es válido, claro que sí. Pero ¿sabe qué está reflejando? Que el amor nuestro debe ser puro y que debe ciertamente crecer en la pureza hacia nuestro Dios. Y si es hacia nuestro Dios, es hacia nuestro prójimo. Tan aborrecible el adulterio dentro del matrimonio como es aborrecible el adulterio cuando se trata de la palabra. Y adulteras la palabra cuando aborreces a tu hermano, cuando denigras de tu hermano, cuando difamas a tu hermano. Vamos con el 8º mandamiento, no hurtarás. ¿Sabe? Ese no hurtarás es no te portarás como un ladrón, como lo hace el murmurador, robando con tus palabras la imagen de tu hermano, menoscabando en la imagen de tu hermano. Creo que un murmurador es un perfecto ladrón, es el peor de los pícaros, porque se ha robado la imagen, se ha robado ciertamente la reputación de ¿quién? De su hermano. Vayamos ahí entonces, ya terminando, ¿no? El 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo, en el versículo 16. ¿Me están siguiendo? No hablarás contra tu prójimo, ¿qué? Falso testimonio. El amor nunca miente, hermano, sino más bien buscaría de alguna manera que se estuviera hablando siempre con la ¿qué? Con la verdad. Y el 10º mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Sabe qué expresa esto, hermano? Que el amor no es egoísta, que el amor se contenta con lo que tiene y desea solo lo mejor para los demás. La murmuración atenta contra todo esto. La murmuración es un virus que atenta contra la ley de Dios. Y el murmurador entonces se considera que está por encima de la ley de Dios. El tal entonces viene siendo realmente un necio. De modo que Santiago no condena la murmuración solo como una violación del afecto personal o de la bondad humana, sino que Santiago condena la murmuración ciertamente desde aquel que está o se cree que está por encima de la ley de Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago cuando dice murmura de la ley, juzga de la ley, pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley, sino ¿qué? Juez. ¿Sabes qué significa ese juez? Murmurador. Significa, ¿no? Crino, uno que condena. Bien, y terminemos acá, por favor, para que vayamos teniendo aún más claro, ¿no? Lo horrendo de la murmuración. Porque la murmuración nos tergiversa, la murmuración trastorna a la persona de Dios, como ya lo había mencionado, nuestra perspectiva hacia Dios. Un solo es el dador de la ley que puede salvar y puede perder, dice la palabra. ¿Sí? ¿Me están siguiendo en Santiago? Un solo es el dador de la ley que puede salvar y puede perder en el versículo 12. ¿Sí? Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Al ponerse por encima de la ley, el murmurador, el calumniador, también trata de ponerse por encima del Dios verdadero, del Dios dador de la ley. O sea, como si se considerara el Dios mismo. Y esta insensatez pone al murmurador a la par de ¿quién?
escuchen, de un personaje llamado Satanás, que procuró sin éxito usurpar el trono de Dios. En Isaías, termino acá, Isaías 14, versículo 13, dice la palabra de Dios: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante, ¿a quién? Al Altísimo. ¿Sabe? El murmurador tiene como ese alito, permítame así utilizar un término ciertamente un poco más silvestre, un tanto más de bosque, en lo que corresponde a nosotros, tiene como ese tufo a superioridad. Así es el murmurador. Y ahí notamos ciertamente, ¿no?, los 5 verbos que expresan el deseo como de ese lugar de supremacía. Mire, dice, subiré, síganme ahí. ¿Cómo dice? Subiré. El segundo verbo que tú notas ahí dice, levantaré. El tercero dice, me sentaré. Vuelve y menciona, subiré, ¿y qué? Y seré. Así es el murmurador. Cree que está por encima de todo y se quiere llevar a todos. Como diríamos en nuestro argot, por delante. Mire, amados santos de Dios, la murmuración es un pecado tan horrendo, porque no solamente, escuche, tergiversa ciertamente lo que pensamos de Dios, sino que menospreciamos al hermano, desaprobamos su ley. Es el murmurador. Menosprecia a su hermano y desaprueba la ley. Y no solamente eso, sino que se cree Dios. Amados santos, el pecado de la murmuración, advierte Santiago, porque lo estamos viendo, no es un asunto como trivial. Es algo realmente desvergonzado, malicioso, dañino, hermano. Es algo que de verdad no debiera de estar en nosotros bajo ningún aspecto. Y termina aquí Santiago diciendo, pero tú ¿quién eres? ¿Para que qué? ¿Quién eres tú? Ahora, vuelvo y te digo, ¿tú quién eres para condenar a otros? ¿Sí me hago entender? Para hablar mal de otros, es lo que está diciendo Santiago. Ese juzgar no es el juzgar de señalar una conducta incorrecta, porque a veces como dice, mire lo que dice la Biblia, pero ¿usted quién se cree para juzgarme? En un momentico. El término juzgar acá es crino, condenar. ¿Sí me hago entender? Porque algunos se amparan en este texto para seguir ejecutando o llevando a cabo su pecado. Y escuche, el hecho de que Santiago nos haga la pregunta aquí, ¿tú quién eres para que juzgues a otro? No está diciendo Santiago, no está diciendo, no disciplines a otro. No, eso no es lo que está diciendo. Santiago está diciendo, oiga, usted no es nadie para murmurar. ¿De quién? De otro. Usted no es nadie para crino, o sea, para condenar a otro. Hay que ser cuidadosos con el texto. Y aquí Santiago entonces, terminando, dice, pero tú quién eres para que condenes, para que denigres, para que murmures de otro. ¿Quién te crees que eres? Mire, por lo general los que murmuran de otros tienen de ellos mismos una perspectiva muy alta. Tienen de ellos mismos una imagen como exagerada. Pareciera que ellos están por encima del bien y del mal. Y Santiago está diciendo, como en otras palabras, ¿usted quién se cree? ¿Usted quién se cree? Juzgar a los demás o murmurar de ellos es todo lo contrario a la humildad, hermanos. Y Santiago ciertamente en su carta demanda en el versículo 10, dice lo siguiente: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. O sea que la murmuración es la antítesis de la humildad, es todo lo contrario a la humildad. Y los que regularmente, amados santos de Dios,
están en esa práctica aborrecible, detestable de la murmuración. A la verdad, amados santos, están denigrando de la fe. Y esto, vuelvo y le reitero, ocasiona unos estragos brutales, terribles. Por murmuraciones, calumnias, por difamaciones, grandes guerras se han dado. Y desde el Antiguo Testamento, cuando le llegaron a oídos de un rey en su momento de lo que iba a hacer David. Y David no había dicho nada. Y se enfrentaron estos dos. Hubo más de 40,000 bajas en el ejército contrario. Todo por un chisme. Y así ha sido desde ese tiempo. Amados santos, que el Señor nos ayude. Y que podamos seguir viviendo como iglesia realmente, porque si algo hemos notado últimamente en la iglesia, es un ambiente por este tiempo y ojalá perdure, libre de todo chismorreo, de toda murmuración. La verdad, esto nos ha costado, sí, orar, ayunar, clamar y pedirle al Señor. Porque una persona cuya vida se caracteriza por una habitual difamación, lo único que refleja, les digo, amados santos de Dios, es un corazón depravado y malvado. Que el Señor nos ayude, amados santos, para que a cambio de todo esto nos portemos como esos creyentes maduros y que ayudemos a otros creyentes a controlar su lengua y evitar la murmuración. Que el Señor nos ayude y pidámosle al Señor nuestro Dios que Él tenga misericordia de la iglesia. Porque les mencioné lo que ocurrió con esta familia, ¿lo recuerdan? ¿Sí? Él le encontró 3 cadáveres, su esposa y sus 2 hijitos. Pero acaba de venir a mi mente cómo también miembros de una iglesia le fueron a una esposa de un pastor y le dijeron: el pastor está saliendo con una joven o con una jovencita, lo cual nunca fue cierto. Y la razón de esta pastora abandonó el trono, yo digo el trono es el pensamiento, abandonó su pensamiento juicioso. Y es real, ocurrió en Brasil. Ella se arrojó desde un puente, se suicidó. Amados santos, la murmuración es nefasta, es terrible. Derriba hasta el más grande, hasta el más fuerte de los valientes. Que el Señor nos ayude para que podamos mantener una iglesia limpia de este virus, que ojalá ese virus no prevalezca en la iglesia y que ojalá ese virus salga despavorido. Y si ese virus necesita salir despavorido junto con todo y forro, se saca. No voy a dudarlo nunca. ¿Y saben por qué? Por el cuidado de los más pequeños. ¿Se acuerdan lo que le dijo el hermano a Ofelia? Dijo: porque esta plaga, ¿qué hace? Se come los renuevos. O sea, por amor a los más pequeños, no solamente toca sacar el virus, sino el forro también. Ojalá que ninguno de nosotros seamos de aquellos que tengamos el virus y que el Señor nos tenga que sacar, no solo de la iglesia, sino también de sus afectos con todo y forro. Que el Señor nos ayude, hermanos, para mantener la iglesia como en este tiempo se ha podido llevar, con limpieza y con pureza. Y que usted no guarde nada contra su hermano. Cierre sus ojos, incline su rostro. Padre, te damos gracias, Señor. Y te bendecimos porque eres nuestro Dios bueno, fiel, santo y justo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes en este tiempo, los jóvenes de la alabanza. Que nos ayudes, bendito Dios, a guardarnos, Señor. A guardarnos, Señor, y a disponer nuestro corazón siempre, Señor. Siempre en profundo amor, Dios. En amor
hacia nuestros hermanos. Por favor, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos, bendito Rey Santo, amado Dios. Y ayúdanos, Señor, a ver el pecado de la murmuración tan aborrecible como tú lo ves. Murmurar, Señor, es una violación, es una aberración contra tu ley. Ya lo vimos. Contra la ley de tu amor, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos, Señor, porque este horrible flagelo, este horrible virus, Señor, no sea acuñado en nuestros corazones. Por favor, amado Santo, porque no solamente pecamos, Señor, contra el hermano, sino que al final cada pecado es contra ti, nuestro Señor y Dios. Porque las Escrituras enseñan que todo pecado es en definitiva contra ti, Señor. Ayúdanos, bendito Dios Santo, a mantenernos en la humildad y en la sencillez, en amar, en cuidar, en respetar, en honrar a nuestros hermanos en Cristo, en amar, en honrar, en respetar a nuestro cónyuge, en este caso la esposa, las esposas a sus esposos. Ya no permitir, Señor, bajo ningún aspecto, ningún tipo de señalamiento, murmuración, menosprecio, por debajeza, calumnia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, este flagelo, este virus es de lo peor, lo aborrecible. Dice tu palabra que tú abominas, Señor, que tú lo abominas, oh Rey Santo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a mantenernos maduros espirituales y a no prestar nuestro oído al cotilleo, al chismorreo. Por favor, Dios. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Es un pecado que tú prohíbes tajantemente. Es un pecado, Señor, que lo describe Pedro, lo describe Pablo. Es un pecado, Señor, del cual se notan las consecuencias desde antes en el Antiguo Testamento, Dios. Ayúdanos siempre, Señor, a guardar la imagen de nuestros hermanos. Y dentro de guardar la imagen, ¿cómo no? Llamar la atención al hermano que está en pecado, tal vez. Pero hacerlo de manera correcta y sabia en Cristo Jesús. Denunciar el pecado jamás será murmuración, mientras se haga en el tierno amor de Cristo para corregirle. Pero denigrar de otro, calumniar al otro, es un grave peligro que como iglesia tenemos que evitar. Que no nos contaminemos, Señor, con ningún tipo de difamación, de maledicencia entre nosotros. Por favor, Señor. Porque el calumniador, dice el proverbista, aviva la contienda, siembra las discordias. El calumniador se porta como necio. Ayúdanos, buen Dios. Y que sea la presencia de tu Espíritu para mantener tu iglesia sin mancha y sin arruga, Dios. Gracias, Señor, por la pureza que tú has traído hasta ahora en nuestra iglesia, Dios. A esta congregación. Ay, Rey, nada es más apreciable, Señor. Nada puede ser más apreciable dentro de tu gracia y los hechos que llevas a cabo en tu iglesia que el podar, que el limpiar, que el santificar. Gracias porque hemos aprendido grandes lecciones, Dios. Gracias, Señor. Y no se trata, como lo explicábamos y lo enseñábamos, de cerrar simplemente nuestros labios, sino de internamente y desde nuestro corazón no difamar a nuestros hermanos. Ayúdanos a no ser esos murmuradores, criticones, fisgones, calumniadores,
difamadores, Dios, sino que en integridad y con humildad, Señor, nos podamos amar los unos y los otros, guardándonos, Dios, guardándonos en todo tiempo y en todo lugar, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús, oh Dios. Y con gozo, Señor, y con alegría y con regocijo, queremos terminar nuestro tiempo de servicio de tu palabra, Señor, alabándote, adorándote.